Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a ver la naturaleza y las características de las cooperativas, qué es lo que le hacen ser diferente a las empresas con fines de lucro. ¿Sí? Para eso vamos a ver un poco la normativa actual que las regula, ¿sí? Y los primeros artículos. Para arrancar vamos a ver cuáles son los orígenes de las cooperativas en el país. Como dijimos, si bien la primera cooperativa es en 1898, el Progreso Agrícola de Pigüé, ¿sí? En 1875 ya se empieza a ver indicios de primeras cooperativas, ¿sí? Se encuentran algunos estatutos medio redactados y algunas pruebas que empezarían a darnos a entender de que había o empezaba a haber cooperativas. En 1889 se reforma el Código de Comercio, ¿sí? Y empiezan a aparecer algunos artículos sobre sociedades cooperativas como se las conocía en el momento, que era el 392, 93 y 94. Ya en 1919 está el primer Congreso Argentino de la Cooperación, ¿sí? Y en 1926 se sanciona la ley 11.388, que es la primera ley de cooperativas en el país. ¿Qué características tenía esta ley y por qué es tan importante? Estaba muy alineada, ¿sí? Con los principios cooperativos que después se sancionaron en el 37 en París, ¿sí? Las caracterizaba muy similar, cumpliendo con todos esos principios. Se podía aplicar a todo tipo de cooperativas, ¿sí? Y el artículo 2 de la ley realmente las caracterizaba remarcando su verdadera naturaleza. Estaba incorporada al Código de Comercio, ¿sí? Y decía que cualquier cosa que no estuviese establecida en ella, que no estuviera contemplada en esa ley, había que remitirse a las disposiciones del Código de Comercio en relación a las sociedades anónimas, ¿sí? Esta ley fue muy valiosa, fue una muy buena ley. ¿Y cómo se mide esto de que si es una buena o mala ley? Bueno, en este caso se midió viendo el desarrollo del movimiento cooperativo y todas las cooperativas que nacieron desde 1926 hasta que se reforma la ley, como vamos a ver posteriormente. La realidad es que en ese momento en la Argentina se crearon un montón de cooperativas. Esta ley permitió que el movimiento cooperativo creciera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos en la clase anterior de lo importante de tener un marco jurídico que contribuya o que colabore en, por ejemplo, el desarrollo del movimiento? En esta ley, perdón, lo que me había olvidado de comentarles también es que se trata a las cooperativas, las sigue tratando como sociedades cooperativas, ¿sí? Eran un tipo de sociedad. Bien, es una ley de avanzada para la época y no constituía toda la legislación en ese momento porque, por ejemplo, en la ley 11.380, ¿sí? Habla ya del fomento a las cooperativas. Autorícese al Banco de la Nación Argentina para hacer préstamos especiales con o sin amortización y a plazo mayor de 6 meses, que fija el reglamento vigente, a las sociedades cooperativas, en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo que reglamente esta ley, ¿sí? Acá lo que habla es de, bueno, no solo les damos un marco, ¿sí? Como la ley que dice lo que es una cooperativa y les explica cómo tiene que funcionar, ¿sí? Marca las reglas de juego, sino que le damos, las ayudamos, las fomentamos desde la parte económica dándoles créditos. Y también se crea la autoridad de aplicación, ¿sí? Que la idea era registrar a las cooperativas, obviamente controlarlas y fomentar que se hicieran más cooperativas, ¿sí? Que fue cambiando un montón de nombres hasta 1971, que se crea el INAC, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Es a lo que hoy llamamos INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, ¿sí? Después cambia, pero en el 71 se lo crea como el INAC y así funciona un montón de tiempo. ¿Cuál era la función? Lo mismo que veníamos diciendo antes, autorizar, controlar y aplicar las políticas de fomento. Lo que tiene el instituto era que tenía un presidente, 2 vocales designados por el Estado y 2 por el movimiento cooperativo,
¿sí? Hoy, como está compuesto el directorio del INAES, como es economía social, además de cooperativas, está también el sector mutual. Así que el directorio del INAES en la actualidad tiene un presidente, 2 vocales por el Estado, 2 vocales por el movimiento cooperativo y 2 vocales por el movimiento mutual, ¿sí? Por el mutualismo. Así se compone hoy el directorio del INAES. Esto es muy importante porque fíjense que en el órgano que controla, inspecciona y fomenta tanto a las cooperativas como a las mutuales, ¿sí? Está integrado por gente del propio movimiento, ¿sí? Tanto los 2 vocales del cooperativismo como del mutualismo. Esto es muy importante porque estos vocales conocen en profundidad la naturaleza tanto de las cooperativas y de las mutuales y pueden hacer reglamentaciones que estén de acuerdo con ellas y realmente las fomenten y saben dónde están las cosas que hay que mejorar, cuáles son los problemas, cómo se las puede fomentar, ayudar, controlar, porque también las conocen en ese sentido. Así que, bueno, es muy importante cómo están conformados los directorios, cómo estaba el del INAC y cómo está ahora el del INAES, ¿sí? Bien, y un consejo consultivo honorario había en ese momento, que era representante del Estado y del movimiento cooperativos, y entre sus funciones estaba un proyecto de modificar la ley vigente. Piensen que esto era 1926 la ley, ¿sí? Y esto era 1971, casi 50 años después se empieza, ¿sí? A 45 años después se empieza como a pensar en que ya era tiempo de modificar la ley. Se trabaja en el proyecto entre el 71 y el 72, pero la ley de sociedades de la 19.550 hizo ver la necesidad de replantear la sanción de una nueva ley de cooperativas. ¿Por qué? Porque decía, ¿se acuerda la 11.388? Decía que cualquier cosa que no estuviera arreglada en ella tenían que ir a ver a la ley de sociedades. Al cambiar la ley de sociedades, entre las normas que figuran en la 19.550, figuraban algunas como las siguientes, que podían constituirse solo con 2 asociados, 2 socios, y durante 3 meses podía quedar reducido a 1. El directorio puede estar integrado por no socios y puede estar integrado por 1 o más directores. Pueden transformarse en otro tipo de sociedades y los síndicos, que son los que controlan, deben de ser contadores o abogados. Entonces, pensemos en la cooperativa y en los principios que estuvimos estudiando la clase anterior, ¿no? Si era un conjunto de personas que se usen voluntariamente, ¿puede estar formado nada más que por 2 o por 1? No, no es una cooperativa. ¿El directorio podría estar integrado por no socios cuando el control democrático tiene que estar en manos de los asociados? Tampoco. ¿Sí? ¿Se podría transformar? ¿Podría dejar de ser cooperativa para ser una empresa con fines de lucro? No, porque no fue para lo cual fue creada, ¿sí? Y el que controla, los síndicos, tienen que ser contadores y abogados. ¿Y si entre los asociados no hay contadores y abogados? Es el órgano de control, tiene que estar integrado por asociados, ¿sí? Entonces, estas cuestiones empezaban a ser muy contradictorias las leyes, ¿sí? Porque tenían naturaleza distinta y está bien que así sea. Entonces, sí o sí, había que cambiar la ley, la 11.388. Es así que en mayo de 1973, preparan una nueva ley, 4 autores, el único que está vivo actualmente de la ley 2337 es el doctor Craconia, por eso van a ver que nosotros estudiamos y vamos a ver varios artículos de él y varias charlas de él a lo largo de la asignatura. ¿Sí? Preparan un proyecto de ley que revisa el movimiento cooperativo en el que está de acuerdo y se sanciona, ¿sí? Es una ley que se aplica a todas las cooperativas en todo el país, ¿sí? Y es autosuficiente, aunque mantenía, ¿sí? La aplicación supletoria dispuesta por la 19.550 en algunos aspectos que no están normados, ¿no? Siempre hablando de los aspectos que no estuvieran normados.
Y también lo bueno que tiene, y en lo que es superior a la 11.388, es en la terminología precisa, ¿sí? Y aplica y delimita bien lo que es la naturaleza de las cooperativas. Bien, en el artículo 2 define como entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, lo vamos a ver más adelante, pero es la definición también que vimos en la clase anterior. Son 13 capítulos y 120 artículos. Fíjense que la otra ley tenía nada más que 11 artículos. Evidentemente normó, ¿sí? Y regularizó un montón de aspectos que ya con 45 años de experiencia en cooperativismo y del movimiento cooperativo funcionando, se dieron cuenta que había que normarlos, ¿no? De 11 artículos a 120. Bien, también ahora tenemos un nuevo Código Civil y Comercial. ¿Y cuál es la relación entre la Ley 20337 y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Bueno, el artículo 148, que lo nombramos en la primera clase, no sé si se acuerdan, habla de las personas jurídicas privadas. Y acá habla de las sociedades, de las asociaciones civiles, de las simples asociaciones, fundaciones, iglesias, mutuales y cooperativas. Fíjense el punto G, las cooperativas, ¿sí? No son sociedades, las enuncia separadas, son otra cosa. No son sociedades, no son asociaciones, no son simples asociaciones, no son iglesias, son cooperativas. Es un término por sí mismo. Bien, ¿cómo se aplica toda la legislación cuando hay un problema o cuando hay un tema sobre cooperativas? Bueno, primero la ley 20337. Segundo es la aplicación subsidiaria de los artículos del 145 al 167 del capítulo sobre personas jurídicas del Código Nuevo Civil y Comercial. ¿Sí? Si no, la Ley General de Sociedades. Si no, las resoluciones de la Autoridad de Aplicación del INAES, ¿sí? Conforme a la ley y al decreto. Y después los estatutos y los reglamentos de las cooperativas. Bien, ¿en qué se basaron? ¿Cuáles eran las fuentes que los autores de la ley tuvieron en cuenta? Primero, los principios cooperativos. Segundo, la ley, la 11.388, que había sido tan buena en su época. Las experiencias del movimiento cooperativo. Teníamos 45 años ya relevando información y con jurisprudencia nacional, ¿no? Ya había habido pleitos, ya se habían resuelto y eso también lo incorporamos. El anteproyecto que había estado pensando los expertos en el INAC. La legislación internacional comparada, se fijaron a ver qué había en otros países, ¿sí? Y la ley de creación del INAC, la 19.219. Con todo eso hicieron esta ley. Ahora nosotros vamos a ver los primeros 6 artículos, ¿sí? Donde habla sobre la naturaleza y los caracteres. Yo les voy a poner también en el Moodle la hojita tal cual de la ley con los 6 principios para que ustedes los tengan. Igual están incorporados en las diapositivas. Bueno, el artículo 1 parece un artículo pavo, ¿sí? Que dice la importancia de un artículo que parece redundante. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Que en realidad esa ley rige, ¿sí? Para todas las cooperativas en la Argentina. Lo que este artículo quiere dejar claro es que no va a haber una ley para cooperativas, por ejemplo, financieras, o una ley para cooperativas de trabajo o una ley para cooperativas de consumo, ¿sí? Todas las cooperativas se rigen mediante esta ley, la 20337. ¿Cuáles son los tipos de cooperativas? Están las cooperativas de trabajo, ¿sí? Vamos a hacer por cada cooperativa vamos a pensar qué necesidad satisface. Las de trabajo, es evidente, satisfacen la necesidad de trabajo. Agrupan a los trabajadores, ¿sí? Y organizan sus tareas productivas, oficios o profesiones para procurarles una ocupación conveniente, ¿sí? Es darle trabajo. Las agropecuarias, ¿sí? Sus asociados son productores agropecuarios que quieren vender su producción de forma conjunta para obtener mejores excedentes, ¿sí? Comprar los insumos a menores costos, ¿sí? Tener asistencia técnica. Entonces, y en algunos casos estas agropecuarias también inician procesos de transformación de la producción primaria, ¿sí? Por ejemplo, las vitivinícolas que tienen uva las transforman en vino, ¿sí? Lo mismo pasa con la yerba mate,
que la cosechan y después la muelen y demás y hacen el proceso para tener la yerba como nos llega a nosotros en nuestras casas. Después están las cooperativas de provisión de servicios públicos, que qué necesidad satisfacen. Era lo que veíamos en la clase anterior con el ejemplo de las eléctricas. Eléctricas, teléfono, gas, pavimento, agua potable, ¿sí? Y sus asociados son o consumidores o usuarios de los servicios. Después tenemos las cooperativas de provisión, ¿sí? Que integran a las personas de una misma profesión, ¿sí? Como pueden ser médicos, taxistas, ¿sí? Y procuran abastecerse en buenas condiciones de precio y calidad de los productos que requieren. Por ejemplo, en Uruguay hay una muy grande de dentistas, ¿sí? Que lo que hacen ellos, por ejemplo, no solo compran los insumos que necesitan para prestar su servicio, sino, por ejemplo, tienen toda una organización que administran turnos, gestionan las obras sociales, ¿sí? Bueno, esas son cooperativas de provisión. Las cooperativas de vivienda, también las mencionamos con el hogar obrero, son aquellas que lo que procuran es solucionar el problema de vivienda a sus asociados, ¿sí? Hacerles la casa, hacerles el departamento. Las cooperativas de consumo, por ahí es más sencillo verlas, lo que procuran es satisfacer las necesidades de los productos de consumo masivo, ¿sí? Mediante el suministro de artículos o servicios de uso personal, familiar y que convengan en cuanto a precio, calidad y oportunidad. Y luego están las cooperativas de crédito, ¿sí? Que proporcionan a sus asociados préstamos en condiciones convenientes y fomentan el ahorro, con el objeto de mejorar la productividad o elevar el nivel de vida, cuando no les dan los créditos que necesitan o evitando abusos, ¿sí? La usura y demás. Para eso existen las cooperativas de crédito, se juntan todas las personas que necesitan tanto asistencia financiera como poner sus fondos y también recibir los intereses correspondientes. Bien, después tenemos el artículo 2 que las caracteriza. ¿Se acuerdan que decían que eran entidades basadas en la ayuda mutua y el esfuerzo propio? Este artículo es clave. Además de esto, tiene distintos incisos, ¿sí? Que los invito a leer, en el cual las caracteriza. Dice, bueno, para que sea una cooperativa, además son entidades basadas en el esfuerzo, en la ayuda mutua y el esfuerzo propio, pero a su vez tienen estas siguientes características y las enuncia en un montón de ítems. La idea es, tratamos de caracterizar, bueno, ¿qué entendemos por cooperativa? Bueno, entendemos todo esto, todas estas cosas tienen que cumplir una entidad para llamarse cooperativa. Y lo otro que tiene es, están enunciados todos los principios cooperativos, ¿sí? Cómo se los conocían en la época. Bien, acá es un tema para tenerlo en cuenta y lo vamos a ver en unas diapositivas adelante. Las cooperativas son sociedades o asociaciones, fue una cuestión muy debatida en la ley 11.388, dijimos que en esa ley se las llamaba como sociedades, pero en realidad las cooperativas son un término por sí mismo, ¿sí? No son ni sociedades ni asociaciones. El Código Civil y Comercial nuestro en el artículo 148 ahora lo deja bien claro. Inciso G, son cooperativas. No son ni sociedades, ni asociaciones civiles, ni otro tipo de asociaciones. Son cooperativas. Bien, entonces, vamos a hacer, ahora yo les propongo, ¿sí? En clase normalmente hacíamos este ejercicio, yo se los propongo con la hoja que ustedes tienen, con la ley de cooperativas que yo les dejé en el Moodle, que están enunciados, les propongo que traten de ubicar los principios cooperativos, ¿sí? En los incisos. Y ahora vamos a ver el resultado, y si no, lo van haciendo conmigo. El primer principio de adhesión libre y voluntaria está reflejado en el apartado 2 y en la norma de neutralidad contemplado en el apartado 7, que no se podía discriminar a nadie por cuestiones religiosas, ni políticas, y que no se puede hacer propaganda política. El segundo principio de participación democrática por parte de los asociados está muy clarito en el apartado 3, que ya habla de un voto por asociado, ¿sí? Y que no hay ni ventajas ni privilegios. El tercer principio lo encontramos en varias, en el apartado 4 del interés limitado, ¿sí? A las cuotas sociales, siempre y cuando el estatuto lo faculte,
Y en tanto existan excedentes, si no hay que repartir, no repartimos nada. Y en el apartado 6, la distribución de los excedentes. Incorpora el tema del retorno al consumo en proporción al uso de los servicios sociales, excepto en los casos de cooperativas de crédito, ¿no? Artículo 42, que ahí tienen otra legislación. El quinto principio está en el apartado 8 y el sexto en el apartado 9 y los recoge tal cual, ¿sí? Están enunciados por la ASI en el Congreso de Viena en 1966. Bien, hasta acá vamos a hacer una reflexión, ¿sí? Es ¿por qué no está el principio de autonomía e independencia? ¿Por qué no está el principio de preocupación por la comunidad? Bueno, porque en el 66, acuérdense que la ley es del 73 y los principios son del 95 los que tenemos actualmente. En el 66 esos principios no estaban, ¿sí? Por eso la ley no los recoge. La ley recoge los que estaban en el momento, que eran los vigentes en el 66, ¿sí? El resto, esos dos nuevos, que son el cuarto y el séptimo, ¿sí? No están reflejados actualmente en la ley porque no existían. Bien. Además agrega otras cuestiones. Por ejemplo, el apartado 10 dice que prestan sus servicios asociados y no asociados en las condiciones que establezcan la autoridad de aplicación y con sujeción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42. ¿Qué dice el artículo 42? Que se deben destinar los excedentes de la operatoria con no asociados a una cuenta especial de reservas. Bien, ¿qué significa mutualidad rigurosa? La mutualidad rigurosa significa que solo podrían operar con asociados. Esto no es así. En nuestro país, las cooperativas son entidades de puertas abiertas y pueden operar con no asociados, en base a unas reglas que ahora vamos a ver. Ahora bien, todos los excedentes que genera esa operatoria no pueden repartirse, porque si no, unos se beneficiarían, que serían los asociados, se beneficiarían con las operaciones de los no asociados. Y en realidad las cooperativas no existen para ganar, para tener lucro o ganancia, sino existen para prestar un servicio. Por lo tanto, el excedente de las operaciones con no asociados va a una cuenta especial de reserva para usarlo en caso de que se necesite, por ejemplo, cuando los ejercicios dan pérdidas. Bien, algunas opiniones sobre la mutualidad rigurosa, que habla Dante Craconia. Por ejemplo, nunca fue un principio esencial de la doctrina cooperativa. Los pioneros de Rochdale ya eran entidades de puertas abiertas y operaban con no asociados, ¿sí? La mayoría de las legislaciones acepta la operatoria con no asociados. Lo que sí está prohibido es beneficiarse los asociados de las operaciones de los no asociados, ¿no? Por eso está salvado y está resguardado en el artículo 42 de la Ley 20337. Alicia Bernardo Greimer, ¿sí? Autores de la cooperativa, que es parte de nuestra bibliografía. Ellos dicen que se puede operar con no asociados, pero tiene que tener un carácter totalmente complementario. No puede ser la mayoría de las operaciones de las cooperativas con no asociados. Paul Lambert, que también escribió la doctrina cooperativa, dice, en principio todos los usuarios tendrían que ser asociados y todos los asociados usuarios, ¿sí? Pero bueno, este tema podría tener un carácter, si es temporario, si la persona primero prueba los servicios y ve a ver si le funcionan o no y después se asocia, está bien, o sea, un carácter temporario, ¿no? Acá ya lo vemos, que los pioneros de Rochdale aceptaban trabajar con no asociados y todo lo que es excedente se volcaba a disminuir el precio de las mercancías que ponían después al alcance de todos, ¿no? Bien, la ASI, ¿qué dice? La Alianza Cooperativa Internacional, en la misma línea. Lo mejor es que todos los que usen los servicios sean asociados, ¿sí? Pero la realidad es que el cooperativismo busca ampliar el número de personas que lo integran, ¿sí? Entonces que en realidad deben ser puertas abiertas, ¿sí? Dejar que todos utilicen sus servicios y tratar, ¿sí? Y demostrar que pueden ser asociados y tener también tanto ejercer el control democrático como tener la participación económica dentro de la cooperativa. Bien, ahora,
Las cooperativas en Argentina pueden trabajar con no asociados, pero está reglamentado por el INAES la forma en que pueden trabajar con no asociados, ¿sí? Primero, nunca un no asociado puede obtener el servicio en mejores condiciones que el asociado, ¿sí? Tener una ventaja, no puede ser. Solo puede brindarse el servicio una vez que todos los asociados lo hayan percibido, ¿sí? No se le podría dar el servicio a un no asociado y no a un asociado, ¿sí? Y para los no asociados rigen condiciones legales, estatutarias, reglamentarias, ¿sí? Resoluciones de asamblea y consejo de administración, que son las que vamos a ver. Los servicios para no asociados tienen que estar individualizados contablemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los excedentes que generen esas operaciones no se pueden repartir, por lo tanto, los tenemos que tener bien identificados, ¿sí? Y hay que notificar a la autoridad de aplicación, en este caso al INAES, el órgano local competente, cuál es la cantidad y las operaciones con no asociados. Bien, estas son las resoluciones del INAES para cada una de las cooperativas, ¿sí? Para cada uno de los tipos de cooperativa hay algunas condiciones. Los que yo hacía en clase y los que les propongo que ustedes hagan para estudiarlas es un cuadrito comparativo, ¿sí? Donde en un punto ponen los tipos de cooperativa y después las condiciones para que les sea más sencillo de estudiar. Por ejemplo, las cooperativas de transformación de productos, ¿sí? Las que son de producción. Si el estatuto autoriza a trabajar con no asociados, con una resolución del Consejo de Administración, basta. Si no lo autoriza, resolución de asamblea, validez 1 año, ¿sí? No puede superar las operaciones con no asociados el 25% total de la operatoria de la cooperativa. Y los excedentes de la operación esa tienen que ir a una reserva legal. Las de provisión, ¿se acuerda que eran las de los profesionales que se juntaban, los taxistas, los odontólogos y demás? Lo mismo, si el estatuto lo autoriza, resolución del Consejo de Administración, si no, resolución de la Asamblea y validez 1 año. No puede superar el 25% de la operatoria total y va a una cuenta especial de reservas. Acá empezamos con algunos cambios. En las cooperativas de consumo, si el estatuto lo autoriza, resolución del Consejo de Administración. Si no lo autoriza, resolución del Consejo de Administración ad referéndum de la Asamblea. ¿Sí? Si alguien necesita comprar alimentos, no podemos estar tardando, ¿sí? a la Asamblea. No hay límite de operación con no asociados, ¿sí? Porque a nadie se le puede negar, por ejemplo, el hecho de que vaya y compre un pan o compre 1 litro de leche. Y los excedentes se tienen que destinar a una reserva para quebrantos, ¿sí? Cuando las cuentas no nos cierran. La de producción o trabajo. Acá hay que poner un tema bien particular, ¿sí? Las de trabajo, ¿sí? Que su, ¿cómo se llama? Que su objetivo y su fin es conseguirle el trabajo a todas las personas desempleadas, ¿sí? El que sea no asociado implica que alguien está trabajando en la cooperativa, está prestando su servicio en la cooperativa y no es asociado, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pueden trabajar con no asociados? ¿Cuándo podrían contratar gente para que trabaje en la cooperativa de trabajo sin ser asociado? Cuando las tareas, ¿sí? No son por más de 3 meses. Piensen por ahí en las cooperativas, ¿cómo se llaman? De trabajo que prestan servicios y tienen un pico, ¿sí? De estacionalidad. Por ejemplo, las cooperativas de trabajo que administran supermercados, ¿sí? Que tienen un supermercado. Por ejemplo, en Rivera hay una muy chiquita que son 10 empleados que son una cooperativa de trabajo. Ellos en Navidad las ventas aumentan mucho y necesitan contratar más gente, más cajeros, ¿sí? O por ahí otro repositor. Pero en ese caso es algo estacional, ¿sí? Que se dan a más que en diciembre. Después ellos no tienen trabajo para mantener la gente. Entonces, en esos casos pueden, si el plazo no es más de 3 meses, pueden trabajar con no asociados. Por periodos de prueba también. ¿Por qué periodos de prueba? Porque ustedes imagínense que
La persona que entra a trabajar va a ser asociado de ellos y va a tener los mismos derechos a nivel control democrático y la participación económica. Imagínense si entra alguien que no trabaja bien, que es un poco chanta, que es un poco vago, ¿sí? Y no rinde, o sea, y no trabaja a la par de los asociados que estaban antes. Entonces, bueno, también por un periodo de prueba se puede poner. Cuando necesitan un técnico o un especialista en algo puntual, imagínense esta cooperativa de Rivera que necesita hacer una reforma en el edificio, necesita un arquitecto o alguien que les haga los planos o que les indique, pero es algo muy técnico que se usa nada más que en ese momento y después no lo necesita más. En esos casos también. O bien por sobrecarga circunstancial de tareas, ¿no? Por ejemplo, la carga, si volvemos al supermercado de Rivera, por ejemplo, podría ser que la municipalidad le diera una licitación para los comedores escolares y la ganaron por 3 meses, ¿sí? O la ganaron por 2 meses. Entonces hay que preparar bolsones de comida y lo que fuera y necesita gente, pero porque es algo puntual de una operación, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con las empresas recuperadas, ¿no? Pero queda claro que en realidad en el tema de las cooperativas de trabajo es delicado, porque si alguien pudiera darle trabajo en forma continua y lo tienen que incorporar como asociado, porque esa persona tiene la necesidad insatisfecha de trabajo, ¿no? Y los excedentes van a una cuenta especial de reservas. Las cooperativas de servicios públicos también son bastante particulares, ¿sí? Si lo autoriza el estatuto, resolución del Consejo de Administración; si no lo autoriza, resolución de asamblea, validez por 1 año. No pueden exceder el 40% de la operatoria total, salvo autorización expresa del INAES. Los excedentes van a una cuenta especial de reserva y si la operatoria con no asociados supera el 20%, la cooperativa debe dar cursos intensivos de educación cooperativa para no asociados. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Ustedes piensen que si es un servicio público, estamos hablando de agua, luz, ¿sí? Todas las personas necesitan agua, luz para vivir. Lo están usando, ¿sí? Y no son asociados. Entonces ¿por qué si lo estás usando y por qué si tenés la necesidad real, y sabemos que la tenés porque es un servicio público, no te asocias a la cooperativa? Debe ser que porque no sabés lo que es una cooperativa, porque si no te gustaría participar en el control democrático y tener la participación económica en la misma. Entonces, como se supone que no saben, lo que hace el INAES es decir, tenés que dar cursos de educación cooperativa para que todo el mundo sepa lo que es una cooperativa de servicios públicos y se incorpore. Y por último tenemos a las cooperativas de vivienda, que también tienen un régimen particular. Si el estatuto lo autoriza, resolución del Consejo de Administración, y si el estatuto no lo autoriza, resolución de asamblea y tienen la validez por 1 año, ¿sí? Y los excedentes van a reserva especial. Ahora bien, solo podrán prestar servicios con no asociados cuando los asociados no alcancen a suscribir un plan de vivienda. Ahora, y los asociados no pueden asociarse por no cumplir exigencias estatutarias. Ahora bien, esa proporción no puede superar, ¿sí?, el 10% del plan de vivienda. Hasta un 10% del plan de vivienda podríamos tener, ¿sí?, no asociados. Ahora bien, en caso de que alguien tenga suscripto un plan de vivienda y fallece, ¿sí?, y los herederos no pueden asociarse por no cumplir las exigencias estatutarias, ¿sí?, en ese caso no hay límite y se puede trabajar con no asociados, ¿sí? Por ejemplo, hay una cooperativa de vivienda de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, los que suscriben a esos planes de viviendas son integrantes de las Fuerzas Armadas. Supónganse que alguno muere, ¿sí?, más en estos casos que pueden ser prestando el servicio, entonces los herederos que no tienen por qué pertenecer a las Fuerzas Armadas podrían, ¿sí?, estar suscribiendo y heredando ese plan de viviendas. Hasta aquí comprendimos es el tema de las resoluciones entonces del INAES, en qué casos se pueden trabajar las cooperativas pueden trabajar con no asociados, bajo qué reglas. Bien, seguimos con el artículo 2 y los incisos. ¿Se acuerdan que
tildamos los de los principios y ahora vamos por los que no estaban en los principios. Irrepartibilidad y destino desinteresado del sobrante patrimonial. En caso de disolución, el sobrante particular pasa al fisco nacional o provincial para ser aplicado a fines de educación cooperativa, ¿sí? Si la cooperativa no funciona más, si se quebró, si no cumple más con las... si no tiene más que alcanzar, que satisfacer necesidades y demás, y se disuelve o se liquida, lo que sobra, una vez que se pagan todas las deudas, se devuelven las cuotas sociales nominales y todo, lo que sobra va al fisco nacional o provincial para el fomento de la educación cooperativa. Nadie se lo queda. Bueno, en 1854 los pioneros de Rochdale adoptan una norma que dicen que en caso de disolución va para fines de caridad. En el 37 la ASI no lo toma como principio, como lo vimos, igual que en el 66, pero insistió en la necesidad de divulgar esta norma. En realidad no está reglamentado en los principios, no está explicitado en los principios, pero está implícito en la naturaleza de las cooperativas. Ahora bien, cuando ingresa un nuevo asociado, ¿qué tiene que suscribir e integrar? El capital mínimo exigido por el estatuto. Y cuando los asociados egresan, solo tienen derecho a reclamar el capital social efectivamente integrado, ¿sí? El nominal, el que figura en la cuota social. ¿Por qué solo el nominal? Porque el interés, vieron que se puede pagar un interés limitado al capital, lo van a estar recibiendo todos los años si la asamblea lo aprueba. Por lo tanto, al final, cuando se quieren ir, lo único que tienen derecho a llevarse es el capital nominal, porque el interés lo fueron retirando durante el tiempo que permanecieron, ¿sí? Las reservas sociales constituyen el patrimonio común, lo que hablamos en la clase anterior, que es un punto muy importante, ¿sí? No puede ser sustraído o dividido para el patrimonio personal o individual de cada uno de los asociados. Cuando un asociado ingresa no se le puede cobrar un proporcional a las reservas sociales, ¿sí? Y cuando se retira tampoco tiene el derecho a percibir eso. Por lo tanto, solo, como explicamos en la diapositiva pasada, se puede reembolsar el valor nominal de las cuotas sociales efectivamente integradas. Bien, cambiamos de artículo. Hasta acá, artículo 2, pasemos al artículo 3, que dice que la denominación debe incluir los términos de cooperativa y limitadas o sus abreviaturas. ¿Para qué? Para que no haya duda de que las cooperativas son cooperativas, ¿sí? Y no dar lugar a confusión o a que piensen que son otro tipo de entidades. Por eso tiene que quedar clarito. En el nombre se tiene que llamar cooperativa y tiene que estar la palabra limitada. Artículo 4. Acto cooperativo. ¿Qué es el acto cooperativo? Son los actos que, en cumplimiento de su objeto social, realiza la cooperativa con sus asociados o con no asociados, ¿sí? Por ejemplo, cooperativa de... una cooperativa, disculpen, de crédito, ¿sí? Actos cooperativos, otorgar préstamos a sus asociados, ¿sí? Bien, ahora, esa cooperativa de crédito quiere comprar un local para poner oficinas y da la casualidad que a la persona que se la quiere comprar, que es el dueño del inmueble, es asociado. Y hacen la transacción de compra del inmueble. Esa transacción no es acto cooperativo, porque la cooperativa de crédito, su objeto social no es comprar y vender inmuebles, ¿sí? Sino otorgar créditos. Por lo tanto, esa operación, aunque sea entre una cooperativa y el asociado, ¿sí? No es acto cooperativo. Sí es acto cooperativo cuando esta cooperativa le otorga un crédito al asociado. ¿Se entiende lo que es acto cooperativo? Es cuando se realiza un acto en función de su objeto social. En el caso de la eléctrica, por ejemplo, es la prestación del servicio de electricidad, ¿sí? Cuando uno paga la factura de la luz, en realidad es un acto cooperativo,
¿sí? O cuando la cooperativa le presta el suministro y está usando la luz. Bien, ¿de dónde surge y las primeras teorías? En 1969, en el primer Congreso Continental de Derecho Cooperativo, ¿sí? Que el año pasado se cumplieron 50 años, que fue en Venezuela. ¿Sí? En la legislación brasilera en 1971, la nuestra es del 73, ¿sí? Ya se habla de acto cooperativo que no implica ninguna operación de mercado ni contrato de compraventa, sino que los actos cooperativos son actos cooperativos. ¿Mm? Y el concepto constituye una definición de teoría económica que deslinda el ámbito de la economía cooperativa y la de mercado. Se separan, ¿sí? Bien, ¿qué dice Basáñez? ¿Sí? Que tiene el acto cooperativo y en temas de derecho y demás, que es un acto interno entre asociado y su cooperativa, por el cual se presta un servicio al costo. ¿Se acuerdan que dijimos? Todo lo que se cobra de más se tiene que devolver en forma de retorno, en función del objeto social. Lo que dice Basáñez, si es una salvedad, dice, para mí, cuando prestan el servicio, aunque sea objeto social, pero es con no asociados, para mí, dice Basáñez, no es un acto cooperativo. Bueno, para él no lo es, para la ley 2337 sí lo es. Hay que ver todas las opiniones para tener mirada crítica. Bien, ¿qué dice Dante Craconia, que era el autor también de la ley? Que no se deben confundir las cooperativas con meros negocios, ¿sí? Y que la nota esencial del acto de comercio es que es lucrativo y es justamente lo que no es el acto cooperativo, ¿sí? Lo que trata de hacer las cooperativas es sacar a todos los intermediarios, ¿sí? del medio, ¿sí? Y lo que trata de hacer es procurar tener servicios o bienes que están precisando. Diferencias entonces entre el acto cooperativo versus el acto de comercio. El comerciante es el que realiza actos de comercio como actividad habitual y busca el lucro. Y la diferencia es que el acto de comercio busca el lucro y el acto de comercio y el acto cooperativo tienen por finalizada la prestación del servicio de la cooperativa a sus asociados como parte de su objeto social, ¿sí? Fines distintos. Esto es lo que las hace diferentes. Artículo 5. Asociación con personas en carácter jurídico, de otro carácter jurídico. Las cooperativas, siempre y cuando no condicione el cumplimiento de su objeto social, ¿sí? Y sea conveniente, se pueden asociar para prestar servicios con otras organizaciones, aunque tengan otra forma jurídica, ¿sí? Se pueden asociar con una sociedad anónima, con una SRL, con una mutual, con una asociación, con una fundación, siempre y cuando ayude a cumplir su objeto social y no desvirtúe su propósito de servicio. Y el último artículo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que es la prohibición de transformarse. Las cooperativas no pueden transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles. Hacerlo sería transformar su naturaleza. Es obvio que si existen para un fin que es satisfacer una necesidad, no podrían convertirse en una empresa con fines de lucro que lo que quiere buscar es justamente la ganancia y el lucro. No sería lógico, no fueron creadas para eso. Por lo tanto, una vez que no sirven para eso, no satisfacen más esa necesidad, se tendrían que disolver. Ahora bien, dicho esto, y esto es lo que dice la ley argentina en la actualidad, les paso a mostrar algunas noticias de lo que pasa en nuestro país también. Lo que vamos a intentar hacer con esta materia es reflexionar en muchos casos, ver la teoría, que es y ver lo que se tiene que hacer y por ahí lo que está bien, y ver lo que pasa en la realidad y hacer un análisis crítico, ¿sí? Tampoco podemos decir esto es lo que está bien y lo que pasa en la realidad, no me importa, ¿sí? Porque ustedes después van a tener que lidiar con esa realidad afuera. Entonces es importante que ustedes también la conozcan. Titulares del diario. Campo. Sancor tomó la decisión de vender la empresa luego de que termine su proceso de reestructuración. Sancor es una cooperativa de segundo grado, como ACA,
¿sí? Que nuclea a los productores de leche de tambos y algunas cooperativas tamberas y ¿cómo se llama? Era una cooperativa y habla, fíjense, el titular de La Nación, ¿sí? Ahora no llego a ver la fecha porque la pantalla la tengo chiquita, en el 2017, perdón, habla de que va a vender la empresa. ¿Cómo va a vender? ¿No era que las cooperativas no se pueden transformar? Lo que dice es que pasará la mayoría de sus activos a una sociedad anónima, ¿sí? Crean una sociedad anónima, vacían la cooperativa, ¿sí? Y después venden la sociedad anónima. Ahí, sobre la actualidad de Sancor, está el descargo en marzo del 2017, diciendo que Sancor Cooperativas reafirma que se encuentra trabajando en el desarrollo de distintas líneas de acción para afrontar de manera cabal los desafíos que se presentan en el proceso de reconversión y reestructuración iniciado tiempo atrás. Hay que poner las dos campanas, les pongo el titular y les pongo lo que dijo Sancor en ese momento. Léanlo, ahora yo no me voy a detener en leerlo particularmente, los invito a leerlos. Pero después la novela sigue, ¿no? Sancor deja de ser cooperativa y venderá el 90% de sus acciones a Adecoagro, ¿sí? Ya como la empresa aprobó por unanimidad la transformación a sociedad anónima. Y ustedes dicen, pero ¿en qué país vivimos? Si la ley 2337 nos dice que no nos podemos transformar en una sociedad anónima. Y bueno, pero a veces sucede. ¿Está bien? No. ¿El movimiento cooperativo estuvo de acuerdo? No. ¿Pegó el grito en el cielo? Lo hizo. Pero la realidad es que Sancor creó la sociedad anónima, pasó plantas enteras, ¿sí? Plantas de producción a la sociedad anónima y después vendió las acciones a Adecoagro. Bueno, el resto de la noticia, ¿sí? Está ahí. Este jueves, el último párrafo, a ver si lo puedo leer bien, dice: este jueves Sancor celebró una asamblea extraordinaria en la cual se consideraron y aprobaron por unanimidad los términos y condiciones de la oferta de inversión y asociación presentadas por Adecoagro Sociedad Anónima, indicó la cooperativa. Asimismo, se autorizó al Consejo de Administración para que realice todos los actos necesarios para la constitución de una sociedad anónima y transfiera a las nuevas plantas productivas, personal, centros logísticos, las marcas de Sancor y demás activos y pasivos incluidos en la oferta. Lo que hizo fue vaciar, lo que se conoce como vaciar. Se los dejo para que reflexionen, piensen y vean lo que sucede muchas veces. El resto de la noticia. Y ahora les propongo una actividad que normalmente la hacemos en clase, por eso también la clase es más corta hoy, que es la lectura obligatoria acerca del carácter no lucrativo de las cooperativas de Dante Craconia, que era el autor de la ley, ¿se acuerdan? Del 2018, se las dejo colgadas en el Moodle, ¿sí? Y tienen que identificar en el texto los principios cooperativos y las características vistas en los 6 primeros artículos de la ley 2337. Lo que habla el artículo de Dante Craconia es que en Tucumán les quisieron cobrar ingresos brutos, ¿sí? Ingresos brutos está estipulado que es un impuesto, no sé si cursaron ya las materias tributarias. Ingresos brutos es un impuesto que se cobra a los actos de comercio, ¿sí? A las operaciones comerciales. Entonces la provincia de Tucumán quiso cobrar ingresos brutos a las cooperativas. Y entonces es un fallo de la Corte Suprema de Tucumán rechazando el impuesto y lo justifica con todas estas cuestiones de la naturaleza distinta que tienen las cooperativas, con esto de que no tienen actos de comercio sino actos cooperativos. Así que bueno, los invito, se los dejo como actividad, que por favor lean el artículo, es lectura obligatoria como dice la diapositiva, y encuentren cuáles son las características y los principios cooperativos en el artículo de Dante Craconia. Bueno, espero que la clase les haya resultado de utilidad y nos veremos próximamente.